Para una buena parte del pueblo argentino es un día desolador, porque se habían aferrado mucho a la esperanza de que eso pudiera cambiar. No había muchos caminos. Como vos, yo pensaba que se había quedado sin una puerta de salida a la decisión que anunció en diciembre. Era muy difícil. Pero de todas maneras, la gente mantenía la esperanza, los analistas periodísticos fluctuaban entre la certeza de que ella iba a ser candidata finalmente, no sé de qué manera, la especulación un poco más negativa que veo que vos hacías y que hago yo también hacía, y los que directamente decían no va a ser candidata. Yo prácticamente estaba muy cerca de esto, pero aunque no sea una sorpresa para quienes aguardaban esa decisión, entristece que la democracia esté en manos de unos truhanes, de mafiosos, de la justicia y del poder mediático, y que ellos hayan condenado a que buena parte del pueblo argentino no pueda elegir a la representante clarísimo que tienen en el corazón. Me parece una tergiversación feroz de la democracia, y eso es muy doloroso. Realmente se vive un momento muy complicado, teniendo en cuenta que la presencia de Milei ha corrido, ha desplazado el escenario político a propuestas que a mí me parecen asombrosas, y que se pueda ganar planteando un programa de amputación de derechos. No se sorprende, porque generalmente los candidatos proponen ampliar derechos. Ahora se propone: vamos a terminar con el régimen previsional, vamos a ir a las FJP, vamos a usar las Fuerzas Armadas para reprimir, vamos a terminar con la legislación laboral. Y eso tiene inserción en sectores importantes de la población. Milei es nada más que un puntal de ese punto de vista. Toda la derecha, que es ultra, piensa de esa manera. Bullrich dice: vamos a terminar con la indemnización. Es muy curioso, Hugo, que sean capaces de decir algo que tendría que ser muy piantavotos. O están muy confundidos, o están convencidos de que le han hecho la cabeza al trabajador argentino de tal manera que no tiene reacción. Porque si a vos te dicen, siendo trabajador, que te van a quitar la indemnización, que es tu protección y también tu defensa de la dignidad personal en tu trabajo, te lo anuncian y vos votás eso, tenés que estar muy cerca de la idiotez. Y sin embargo ellos lo dicen. A mí que diga el comercio de órganos y todo lo demás, Milei, que existe por otra parte, que él lo plantee de esa manera, no me preocupa, porque no ese es el tema. Eso no va a ocurrir o va a suceder como hasta ahora. Sí me preocupa que digan que le van a dejar al trabajador sin indemnización, que van a hacer una reforma previsional que seguramente terminará cambiando la edad de jubilación, que agotará los tiempos de las moratorias y que determinará que muchos que están dentro de la moratoria y se han jubilado de esa forma, le encuentren la vuelta para que pierda ese derecho y para que se convierta, por ejemplo, en un pensionista, como ya estaba pensado en algún momento habiendo moratoria. No me preocupa Milei, de verdad. Yo creo que se va a desinflar. Por lo menos no va a ser el más votado. Creo que va a estar tercero. Creo que la elección de cada una de las provincias fueron demostrando que todo ese optimismo de la ultraderecha era pompa de jabón, y que lo que sí vamos a tener es una batalla muy dura con la derecha representada por Bullrich o por Rodríguez Larreta, que van a ser capaces, a nombre de ese poder real que todo lo digita y que ha puesto a la democracia como rehén, van a hacerle cualquier cosa al pueblo argentino. Que esto sea anunciado es la novedad, porque Macri ganó la otra elección mintiendo que iba a hacer otras cosas. No se animó a tanto. ¿Qué ha pasado en el corazón de la gente?
Bueno, han sido abrumados por un tipo de información que les metió tanto veneno, que les inoculó tal grado de estupidez, que los candidatos se pavonean diciéndoles vamos a sacar la indemnización a los trabajadores. Esto sí que me parece mentira, no me preocupa Milei. Me siguen preocupando Bullrich y Rodríguez Larreta. Pero indudablemente ha habido un cambio muy importante, como vos decís, en el 2015 las propuestas en general eran tan amplias, terminar con la pobreza, en fin, eran ese tipo de propuestas que hacían, vamos a conservar todo lo que hizo bien el kirchnerismo, vamos a ir por lo que hizo mal, o vamos a mejorar aquello que fue precario, insuficiente, porque si no, no ganaba las elecciones, y ganó por poquito. En cambio ahora se dice esto en forma, vamos a privatizar Aerolíneas, lo dicen todo, vamos, hasta decían de que el fútbol gratuito no lo iban a sacar. Ahora obviamente ya está privatizado y no se vuelve atrás. ¿Cómo explicas un cambio? No pasó 50 años, del 2015 al 2023, 8 años. En el mundo la derecha ha acelerado su poder, es como si hubieran puesto quinta velocidad, y eso recorre como si tiraras un vaso de vino en la mesa, está impregnándolo todo, y a la Argentina también, y la Argentina es el caso, para mí, extremo, de concentración mediática en el mundo, de una tarea persistente y exitosa, de gran victoria en la batalla cultural, que les permite jugar de esta manera, hasta hacerse francamente este tipo de propuestas por parte de la derecha, porque tienen tan tomada a la gente, han hecho tanto pero tanto daño en el corazón y el raciocinio de millones de personas, que se sienten confiados que con ese daño alcanza, y que con hablar de libertad o hablar de orden van a poder convencer a los electores, cuando orden significa reprimirlos porque van a protestar porque le quitan los derechos. Hay que llegar a un grado muy alto de convicción de que nos tienen a todos como rehenes, a todos, en la medida en que los que no piensan así y van a pelear contra eso piensan una minoría. No estoy tan seguro, pero ellos piensan que es una minoría y se comportan como que ya son también la mayoría en el país. Y a lo mejor tienen razón. A mí no me consta. Yo creo que no tienen la vaca atada electoralmente y que van a tener muchos inconvenientes para ganar las elecciones a fin de año, aún sin Cristina. Pero de todas maneras, los paneos que uno hace son muy relativos. Todo lo que tenemos son impresiones, olfato, un poco de experiencia, de capacidad de análisis de todos los datos periodísticos, económicos, etcétera, que podemos volcar sobre la mesa. Esos datos me dicen que ellos tienen una confianza extrema y por eso se portan así, y también me invitan a pensar que se equivocan, que no tienen la vaca atada. Sin embargo, cuando uno habla con toda la precariedad de las encuestas, cuando habla en privado, con algunos encuestadores que merecen confianza, dicen que está ganando, está adelante Juntos por el Cambio, y que de pronto alguna encuesta realizada por este analista español Mansilla, que tiene programa en la AM750, Alfredo sí, Serrano Mansilla, que acertó, por ejemplo, en la PASO del año 2019, fue el que más cerca estuvo del triunfo categórico de 48 a 32 que tuvo el Frente de Todos. En este caso está diciendo en este momento que está primero, fíjate vos, a nivel nacional, Milei con 2 puntos arriba de las dos coaliciones. Creo que hay, con todo respeto, no sabés lo que valoro a Celag y Alfredo. Eso no es así. Y lo está demostrando. Los hechos. Teníamos a La Nación hace 4 días diciendo que Milei tenía el 30% de los votos en Ushuaia.
y terminó con el 7%, 1%, 2%, lo mismo vale para Juntos por el Cambio. Esos tienen 3 o 4 lugares importantes: Capital Federal, Mendoza y Córdoba, y Jujuy. Pero si el Frente de Todos mantiene la provincia de Buenos Aires y no se le quiebran, como efectivamente ha sucedido, las provincias más chicas que no aportan muchos votos, pero que de todas maneras van tiñendo el mapa, a mí me parece que eso no va a cumplirse de tal manera. Aceptaría que Juntos por el Cambio esté por encima, no puedo medirlo, pero que Milei está por encima de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos, a mí me parece un verdadero disparate. Se dejan llevar por las multitudes, por los arrebatos, por quienes van mucho más. En Ushuaia lo esperaban miles de personas, y en La Nación Más decían: mire lo que es eso. Me dicen en este momento que tienen el 30% de votantes el sector de Milei. Un fracaso. Si acá se pidiera disculpa de vez en cuando por los cálculos erróneos que se hacen, tendrían que arrastrarse pidiendo disculpas, porque te llevan a creer que esto es así. Vos estás mirando televisión, así seas Hugo Pressman con toda tu experiencia, cruzado de piernas en el living, y te muestran una multitud en la cámara, te llenan la pantalla de multitud, y te dicen que tienen el 30%, y ¿de dónde vas a sacar energía para negarlo? Bueno, la energía la tenés ahora cuando el resultado es completamente distinto. Sí, los resultados provinciales han demostrado claramente que las encuestas estarían equivocadas. Yo simplemente abro un paréntesis en el sentido que Milei no tiene ningún tipo de organización, prácticamente no tiene estructura, no tiene organización, no tiene en las provincias, y no aparece la figura de él. Posiblemente en esas provincias en donde sacó el 10%, él como candidato tenga más votos que los representantes, eso en algunos casos, que tenían esas provincias. Pero es simplemente apenas un paréntesis que abro para no minimizar, pero sí para poner una alerta con los resultados de las provincias. Ahora, en el caso de Tierra del Fuego, ahí sí era increíble, porque está claro que una presidencia de Milei, y ya con Macri ellos supieron, prácticamente, en el caso de Milei, Tierra del Fuego desaparece, porque sacan todos los subsidios directamente. Tenía una buena candidata, y él estuvo dando la cara por esa candidata. Era una pastor, algo así, ¿no? Y en todo este aumento y crecimiento de la derecha, donde la pandemia creo que jugó un papel importante, la pandemia no habrá sido un indulto al gobierno de Macri al establecer un paréntesis entre la finalización de su gobierno y la reactivación de la actividad política, en donde la derecha aprovechó la pandemia para estar en las calles. Le impidió mejorar los datos económicos que venían de Macri. Tuvo que luchar contra otro enemigo feroz, el gobierno, que fue la pandemia. Lo hizo muy bien, es la mejor etapa de Alberto Fernández. Y eso fue determinando un cierto olvido, un deslizamiento hacia una forma de perdón de lo que había hecho Mauricio Macri, el neoliberalismo y todo ese poder real que lo apañaba y que lo ungió nada menos que como presidente. Sí, ayudó muchísimo la pandemia a esa derecha genocida que una vez más tuvimos como prolongación de la derecha genocida del mundo. Y prácticamente está finalizando el gobierno de Alberto Fernández, le quedan 5 o 6 meses, ¿no? ¿Cuál es tu evaluación? ¿En cuánto ha contribuido una cierta desazón de estos 4 años para la existencia de jóvenes que abominan de la política, de jóvenes que también con relación a la pandemia, que la vivieron como una limitación a la libertad, no de la pandemia, sino del gobierno? El gobierno era el que establecía la limitación y no la pandemia a través de la cuarentena, ¿no? ¿Cuánto pensás que en este crecimiento de la derecha y fundamentalmente, aparentemente, en una inserción de un sector de los jóvenes en lo que ha significado cierto desencanto, o un gran desencanto, del gobierno de Alberto Fernández? Me gustaría tomar solo el gobierno y no esa influencia que vos decís, porque en principio no me siento capaz de evaluarla de esa manera, ni estando de acuerdo ni en desacuerdo. Alberto Fernández empezó muy bien el gobierno,
Creo que en ese momento creyó que podía solo, olvidó la relación con Cristina, se rodeó de personas que le tocó no solo de Cristina, sino de lo que evidentemente el votante de Cristina le había dado y había confiado, y no cumplió con ninguno de los sueños. Todos los sueños de quienes votaron a Alberto Fernández en función de ser el candidato puesto, indicado por Cristina, se sienten defraudados, entristecidos, algunos enojados, otros, como mi caso, no han llegado a ser cáusticos. Yo no tengo una actitud de rechazo por Alberto Fernández, pero sí estoy desencantado, decepcionado, me entristece todo lo que no hizo contra el poder real, contra el poder mediático, contra el económico, contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Estuvo muy bien en la pandemia. Yo creo que con el tiempo será necesario también reflotar algunos de los valores positivos que ha tenido el gobierno de Alberto Fernández. La macroeconomía, el haber mantenido la actividad económica durante la pandemia, el haber puesto dinero en el bolsillo de la gente, defender lo que eran los trapos de la gente tan herida por el tema de la pandemia. Porque se va a necesitar que la evaluación no sea tan negativa y tan cáustica contra el Frente de Todos si es que quieren pelear la elección de una manera decorosa. Ganándola va a ser por poco o perdiéndola por poco. Ahora, cuando decía al principio, por ejemplo, lo que hacen los jueces, esa impunidad para mostrarse desnudos, de alguna forma en el Frente de Todos las rencillas internas también se hicieron a cielo abierto. ¿Y cuánto afectó todo eso? Yo creo que le dijo al votante del Frente de Todos que era lo que estaba pasando, que es a lo menos que tenés derecho. Mucha gente piensa que debió hacerse de otra manera, no se pudo. Alberto no quiso. Alberto estuvo meses. La primera carta de Cristina Fernández de Kirchner es altamente demostrativa. No me atiende, no me llamó, no me vio, no existo para él. Y esto me parece una decisión de Alberto Fernández. En ese sentido es responsable de lo que pasó. Para mí el primer responsable. Es muy injusto el proceder de Alberto Fernández en ese sentido. Creo que las PASO lo confundieron porque Alberto fue un excelente candidato. Buena presencia, buen discurso, mucha promesa y gran aceptación de Cristina Fernández de Kirchner, que se trasladó a los seguidores de Cristina. Cuando llegan las PASO, ese buen candidato piensa que definitivamente fue él el que consiguió ese resultado. Tanto es así que afecta la continuidad con el anuncio que hizo del dólar, sobre el dólar, para las elecciones generales. Quienes lo rodearon, como sucede siempre, con un líder, vos te pegás a él, lo llenás de confianza, haces crecer su autoestima porque además te conviene. Algunos porque te conviene y otros porque estaban convencidos. Jugaron muy feo contra Cristina Fernández, alimentando a la bestia de Clarín, y la joroba de la bestia de Clarín, que es La Nación. Alimentaron desde adentro del gobierno todo lo que hería a Cristina Fernández de Kirchner, cosa que decía también en esa primera carta, y eso determinó que hubiera que poner en determinado momento las cartas sobre la mesa. Te diría que quizás tardaron en hacerlo. ¿De qué otra manera se le podía aclarar a la gente? Mira que yo no tengo que ver. Sí lo puse Alberto Fernández y de eso soy responsable, pero yo no tengo que ver con la manera de negociar de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional. Mire que yo no tengo nada que ver con que los empresarios hagan lo que se les antoje y todo lo que se está haciendo es anunciarles que un día de esto va a empezar una guerra contra ellos, que nunca empezó, por supuesto. Entonces es bueno que se pueda separar los tantos. Lo que queda de firmeza para poder pensar en un resultado positivo de las elecciones sigue siendo el Frente de Todos, versión Cristina Fernández de Kirchner. Lo otro no existe. No hay otro candidato
salvo aquello que esté cerca de Cristina Fernández de Kirchner. Kicillof, Máximo, el ministro de Economía, que está evidentemente también, por lo menos aceptado por Cristina Fernández de Kirchner. A mí me cuesta enormemente compartir esa idea, y solo podría hacerlo porque nada puede ser peor que la llegada de la derecha otra vez al gobierno. Nada. El peor candidato que salga del frente de todos, el peor candidato, sin querer herir a nadie, es peronista. Tiene que responder de alguna manera al peronismo, a esos diputados peronistas que serán votados, a esos gobernadores peronistas que serán votados, y eso ya lo hace mejor que la derecha, que no tiene ninguna responsabilidad frente a ese pueblo peronista, pueblo. Así que, de todas maneras, yo iría por el lado de evitar de cualquier forma que la derecha vuelva, porque está muy claro qué es lo que es capaz de hacer la derecha. Es decir que si Massa es candidato, vos lo votarías. Si Massa es candidato finalmente del Frente de Todos, lo votaría. Aceptaría que si lo que hay para hacer es Massa, toda la vida va a ser mejor que Bullrich, Larreta o Milei. No él, sino lo que va a estar representando. Ojalá que él también. Él es un hombre capaz. Él es un hombre que conoce los resortes de gobierno. Anda con los ojos cerrados por el mundo de lo que económicamente, políticamente, etcétera, existe. Está preparado. Yo no creo en valores de Massa. Me aparto de eso. Pero de todas maneras, él no va a reprimir. Un gobierno peronista no lo tendrá él reprimiendo y matando gente, como sí lo va a hacer la derecha, como sí amenaza que lo va a hacer la derecha. Él como peronista no le va a quitar la jubilación a los que entraron por moratoria. Él como peronista no va a aumentar, él o el que fuere del Frente de Todos, no va a aumentar la edad de jubilación. Entonces, hay una cobertura para un seguro peronista, vaya quien vaya. Por supuesto que lo ideal para el peronismo, que tiene mucho kirchnerismo adentro, kirchnerismo es peronismo, sí, pero el kirchnerismo fue lo que acercó al peronismo a los que nunca habían imaginado que iban a ser peronistas. Y ahora son una misma cosa. ¿Te incluís dentro de ellos? Sí, yo no soy kirchnerista. Yo no soy kirchnerista porque si lo fuera hubiera estado permanentemente de acuerdo con el gobierno de Alberto Fernández, no sería crítico de Massa, no diría lo que digo de Massa, no hablaría de mi desinterés por cualquier otro candidato de los que han sido mencionados, hablaría con entusiasmo de lo que venga. Yo soy, las primeras críticas que surgieron con Alberto Fernández, a lo mejor te acordás, fueron cuando él habló de Venezuela y no iba mucho de su gobierno, y yo empecé a decir cosas de una persona totalmente crítica, y no era el Alberto Fernández más frustrado de esta época, sino un Alberto Fernández en la cresta de la ola de su posibilidad política. Por lo tanto, yo soy yo, mis sueños, mis expectativas en la vida, mi manera de ver el mundo, y el que pasa con sueños parecidos me lleva, me subo, pero me bajo inmediatamente, me bajaría de el respeto y la consideración extraordinaria que tengo sobre Cristina Fernández de Kirchner. Me bajaría si Cristina dijese algo que la ubica sorprendentemente, pero no pasa. Con Cristina no ocurre. No pasa eso, pero podría suceder y terminaría todo. Por lo tanto, yo no soy un militante de nada, soy un militante de mis convicciones, que pueden tener un parentesco, vasos comunicantes con un sector político.